Continuando con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos aquí en el segundo viaje misionero de Pablo, donde podemos ver que él recorrió muchas ciudades, ¿cierto? Recorrió muchas ciudades predicando el Evangelio de Cristo, hasta que llega a Grecia. Ahí en el capítulo 17, en el versículo 16, nos menciona que llegó a Atenas, para que vayamos un poquito recordando parte de la predicación anterior, donde Pablo llega a Atenas, una ciudad maravillosa. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de poder conocer Atenas. ¿Alguien ha podido ir a Atenas? Yo he tenido el privilegio de poder conocerla, pero en fotos. En fotos solamente sale muy caro ir para allá. Así que he tenido el privilegio de poder ver esas fotos y poder conocer la ciudad. Y donde salen esas famosas construcciones, ¿cierto? Esas famosas construcciones tan majestuosas, la Acrópolis, ahí donde están todos estos templos que son imponentes y donde los turistas, ¿cierto?, quedan maravillados al ver estas construcciones tan detalladas, tan imponentes. Pero vemos aquí en el capítulo 17, un poquito para que vayamos recordando, vemos que mientras Pablo esperaba a Silas y esperaba a Timoteo, él no queda maravillado por estas construcciones, sino que dice la Escritura que su espíritu se enardecía dentro de sí. Su corazón ardía al ver la ciudad tan llena de ídolos, templos levantados por todas partes, adorando a cuanto ídolo pudiesen encontrar. Y esta situación encendió el celo por el Evangelio en el corazón de Pablo. Y dice la Escritura que él comenzó a discutir y a anunciar a Cristo, a este Cristo crucificado, a este Cristo resucitado, por la sinagoga de la ciudad, por Atenas. Y llega un momento en que Pablo llega a Areópago, que es el lugar donde se reunían todos los filósofos a debatir sobre creencias y sobre nuevas formas de pensar. Y es invitado por los mismos atenienses para poder discutir y poder conocer a este Dios que tanto anunciaba Pablo, a este Dios no conocido. ¿Se recuerda de la predicación anterior? Al Dios no conocido, que los atenienses, podríamos decir que inconscientemente también adoraban. Y Pablo les anuncia al verdadero Dios y les hace un llamado al arrepentimiento. Pablo les dice que crean en aquel que murió en esa cruz, pero que resucitó de entre los muertos. ¿Y qué ocurre cuando él menciona eso? ¿Qué dice la Escritura? Dice que los atenienses se burlaban, se reían de él al momento de que él menciona sobre la resurrección de los muertos. Muy probablemente estaba toda la gente riéndose ahí alrededor cuando Pablo estaba exhortando sobre el Evangelio. Y dice el texto que Pablo se fue de ese lugar, salió de ese lugar, probablemente con la gente riéndose alrededor, burlándose de lo que él había mencionado. Pero a pesar de esta situación, fíjense en el texto anterior, dice que el Señor obró. Dice el texto que algunos creyeron en las palabras de Pablo. A pesar de las burlas que él pudo haber recibido, a pesar de la gente riéndose a su alrededor, el Señor tocó el corazón de algunas personas. El Evangelio fue anunciado y dio frutos en aquello que el Señor ya había escogido desde antes. Y esto es importante que lo recordemos, hermano. Por más que quieran acallar el Evangelio, por más que lo quieran ridiculizar, jamás podrán apagar las llamas del Evangelio, que es precisamente el título, para que usted lo anote también ahí, es precisamente el título de la predicación de esta mañana. Nadie puede apagar las llamas del Evangelio. Nadie puede apagar las llamas del Evangelio, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero, porque su palabra es verdad y porque su Evangelio es verdadero. El texto de la predicación ya fue leído, ahí en Hechos, capítulo 18, versículo 2 al 21, por lo que no es necesario que lo volvamos a leer, es bastante extenso, hay hartas cosas sucediendo en este texto, pero iremos estudiando y viendo algunos puntos importantes a medida que vamos avanzando en la predicación. Bien, el texto comienza
ahí en Hechos, capítulo 18, en el versículo 1, el texto comienza diciendo: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de que él expuso a los atenienses sobre el Evangelio de Cristo, y después de que los atenienses se hayan burlado de él, el texto nos dice que Pablo llegó a Corintos, una ciudad tan importante y tan imponente como lo era Atenas en aquel tiempo. Una ciudad que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Si recordamos un poco, el Imperio Romano era el imperio más grande que había en ese tiempo, bueno, y en la historia. Y estas ciudades que eran griegas estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y esta ciudad era considerada un punto estratégico en cuanto al comercio, porque habían puertos en esa ciudad. Entonces las embarcaciones de diferentes partes del mundo llegaban a esa ciudad para generar comercio. Había un gran flujo de comercio y de negocios. Y por lo mismo, a esta ciudad llegaba toda clase de gente, de diferentes culturas, gente de diferentes creencias, y esto traía consigo diversas versiones respecto a lo moral. Y esto trajo consigo que la ciudad se convirtiera en el centro del libertinaje y de la inmoralidad sexual. O sea, no tan solo esta ciudad era conocida por su comercio, por su punto estratégico dentro del mapa, sino que también por la inmoralidad que abundaba en ese lugar. Y de hecho lo podemos ver en las cartas de Pablo en Corinto, cómo se refleja toda esta inmoralidad que había en aquella ciudad. Pero esto no fue una razón para que Pablo no pudiese predicar en esa ciudad. No fue una razón que le impidiese a él el poder predicar el Evangelio, sino que todo lo contrario. Era una razón más que suficiente para que Pablo pudiese levantar una iglesia en medio de aquella ciudad tan inmoral, en medio de tanta oscuridad. Era necesario poner una luz que mostrara y que iluminara el camino correcto el cual debésemos seguir. Y sin duda que no iba a ser algo fácil. Sin duda que no iba a ser algo fácil. Pablo se iba a encontrar con muchos enemigos que buscaban acallar la predicación del Evangelio. Pero podemos ver cómo el Señor obra y mueve todas las cosas para que el Evangelio avance. Y continuando el texto, vemos que Pablo se encuentra con un matrimonio en esa ciudad. Se encuentra con un judío llamado Aquila y con su esposa Priscila, que habían sido expulsados de Roma. No precisamente ellos habían sido expulsados de Roma, sino que el emperador Claudio, como también lo menciona el texto, dio un decreto para que los judíos fuesen expulsados de Roma, porque estaban causando demasiado alboroto. Estaban causando demasiado alboroto en la ciudad, y es por eso que el emperador presentó un decreto para que los judíos fuesen expulsados de aquella ciudad. Y entre ellos estaba Aquila y su esposa Priscila. Y dice el texto que Pablo fue a verlos. Probablemente se pudieron haber conocido en alguna sinagoga y quizás en alguna conversación después del culto se dieron cuenta de que compartían el mismo oficio, que eran fabricantes de tiendas de campaña. Hacían tiendas de campaña fabricadas con pieles de animales. Podríamos pensar, en cierta forma, que se asociaron como un emprendimiento, ¿ya? Como que formaron su pyme de tiendas de campaña. Y Pablo empezó a trabajar junto a este matrimonio durante un tiempo. Y esto es algo completamente válido para alguien que no recibía remuneración por su trabajo como predicador. Sabemos que Pablo tenía este oficio, pero si vemos, por ejemplo, en el judaísmo, no se consideraba apropiado que un escriba o que un rabino recibiese dinero por su trabajo como predicador o en su estudio y enseñanza de la ley. Por eso, generalmente, los rabinos y los escribas debían tener un trabajo aparte de su labor como predicador y de su enseñanza de la ley. Para Pablo, tener un trabajo aparte de su labor como apóstol era algo completamente necesario durante ese tiempo. Porque después podemos ver que se dedicó completamente a la predicación de la palabra. Y además,
él reconoce su derecho a ser apoyado económicamente por la iglesia. Podemos ver que muchas iglesias apoyaban económicamente a Pablo para que él pudiese dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Además, su trabajo como fabricante de tiendas pudo haber sido un medio para expandir el evangelio. Lo más probable es que durante ese periodo de asociación con Aquila y con Priscila, es que el matrimonio pudo conocer y acercarse a Cristo, o probablemente conocer más en profundidad a Cristo. El texto no nos menciona cómo es que Priscila y Aquila conocieron al Señor. No lo menciona. Podemos pensar que a lo mejor conocieron a Cristo ahí con Pablo, o que probablemente desde Roma ellos ya conocían a Cristo. Pero sin duda pudieron profundizar más en el conocimiento del Evangelio ahí junto a Pablo. Podemos ver el trabajo evangelístico de Pablo, que no paraba. Predicaba y predicaba el Evangelio. Todos los días de reposo, dice el texto, todos los días de reposo, en las sinagogas, él anunciaba el Evangelio. Me lo imagino a Pablo ahí hablándole en su trabajo de vendedor o de fabricante de carpas, hablándole a los clientes, hablándole a los judíos, predicándoles a los griegos, a cuánta gente se le cruzara sobre el Evangelio de Jesucristo. Dice el texto que discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Pablo razonaba y debatía entre los judíos y entre los griegos, y como menciona ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ese era precisamente el carácter de la predicación de Pablo en Corinto. Él solamente anunciaba a Jesucristo. Solamente anunciaba a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el carácter de la predicación de Pablo en Corinto. Y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, fue como un bálsamo de tranquilidad para Pablo. Porque traían excelentes noticias desde Macedonia. Porque ellos mencionaban que los cristianos en aquel lugar mantenían firmes su fe. La iglesia crecía en Macedonia. La iglesia se mantenía firme en su fe, y esto sin duda hizo recobrar el ánimo a Pablo, quien estaba pasando por momentos muy difíciles. Estaba siendo perseguido en Corinto. Los judíos se estaban oponiendo a la expansión y a la evangelización. Y esto hizo recobrar el ánimo de Pablo, que estaba cansado, que estaba débil y con mucho temor, como lo menciona también en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 3. Y además ahora ya contaba con la compañía de Silas y de Timoteo, que le podían ayudar en cuanto a su trabajo en el ministerio. Entonces, Pablo con más fervor anunciaba a Cristo entre los judíos y griegos. Y esto trajo consigo que los judíos se le opusieran y que blasfemaran el nombre de Jesús. A tal punto fue el conflicto que Pablo, dice en el texto, sacudió sus ropas. Cuando hace este gesto, así como despectivo, dice que Pablo sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre su cabeza, yo soy limpio, desde ahora miré a los gentiles. Esto lo hace en rechazo a la actitud y blasfemia de los judíos. Se sacude para que ninguna partícula de polvo de la sinagoga se quedara impregnada en su cuerpo, demostrando su repulsión y dándole a entender que ya estaba harto ya de los judíos, de que se lo pusieran, de que blasfemaran el nombre de Jesús. Ya estaba harto. Así que ahora se iba hacia los gentiles. Los abandonaba y se iba a los gentiles. Aplicó lo que Jesús menciona ahí en Mateo capítulo 7, en versículo 6, que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan yo de pedazos. No continuó malgastando su tiempo ahí con ellos, que no querían oír la verdad. Así que empezaba a predicarles a los gentiles. Pero fíjense nuevamente cómo el Señor obra, cómo el Señor trabaja en la expansión del Evangelio. Dice el versículo 7: partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga,
creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Aun cuando Pablo se iba a predicar a los gentiles, aun cuando Pablo ya estaba harto de que los judíos se lo opusieran y de que generaran conflicto, aún así, por sobre aquella situación, aún había judíos o romanos que se congregaban en las sinagogas y eran alcanzados por el Evangelio y entregaban su vida a Cristo. Y muchos de los corintios, dicen, al oír, creían y eran bautizados. A pesar de la situación, podemos ver que el Señor sigue obrando, sigue trabajando el Señor, sigue alcanzando vidas, a pesar de las situaciones que podamos enfrentar. Probablemente Pablo estaba cansado, estaba agotado de recibir oposición, de recibir malos tratos por parte de los judíos, y no solo los judíos, sino que también por parte de los griegos. De hecho, podemos ver que él tenía miedo. Pablo tenía miedo a que su ministerio se viera interrumpido, porque él sabía que los judíos preparaban un complot en su contra, y seguramente pensaba que iba a tener que huir nuevamente, o que iban a buscar la forma de echarlo de la ciudad, porque ya le había pasado anteriormente. Muchas veces le había pasado a Pablo que tenía que huir porque los judíos estaban generando algún complot en su contra. En el versículo 9 nos dice: por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. En medio de las tribulaciones que estaba pasando Pablo, el Señor, dice la Escritura, irrumpe por medio de una visión durante la noche y lo consuela y le da ánimo y le dice: deja de temer y continúa hablando. Deja de temer y continúa anunciando a Cristo. Esto revela que Pablo realmente estaba atemorizado por lo que estaba sucediendo. Pablo se acercaba a las sinagogas a predicar de Cristo. Los judíos rechazaron su mensaje y él se volvió a los gentiles. Y prácticamente una respuesta inmediata por parte de los gentiles. Muchos comenzaron a acercarse a Cristo. Muchos de los gentiles comenzaron a abrazar el Evangelio. Y esto provocó la ira y provocó la hostilidad por parte de los judíos. Y Pablo sabía que lo que iba a acontecer a causa de esto iba a ser un problema para él. Entonces, sin duda, Pablo iba a tener miedo, tenía miedo. A veces pensamos que Pablo era un hombre completamente valiente, intrépido, que no le importaba nada, que siempre iba adelante confiando en el Señor. Sin duda que él era un hombre muy valiente, que siempre confiaba en el Señor. Pero muchas veces se nos olvida que él fue un hombre con muchas batallas, que sufría, como lo hacemos nosotros, que tenía miedo, que muchas veces se sentía débil, al igual que nosotros, y lo deja en claro ahí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, donde dice: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temor. Pablo tenía mucho temor por lo que estaba pasando ahí en Corintios. La razón era que la ciudad estaba respondiendo al Evangelio. La ciudad de Corinto estaba respondiendo al Evangelio, a la predicación de Pablo. Los gentiles, los corintios, estaban poniendo su mirada en Cristo y la ciudad se estaba viendo afectada por este avivamiento que se extendía a causa de la predicación de Pablo. Y el Señor le dice a Pablo: no temas y sigue hablando, sigue predicando el Evangelio, que yo te voy a proteger, le dice el Señor a Pablo. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Spurgeon pensaba que esta frase de Jesús, cuando dice porque yo estoy contigo, enfatizaba tres cosas, o significaba tres cosas en realidad. Significaba que la presencia de Jesús estaba con Pablo, que la compasión de Jesús estaba con Pablo y la colaboración de Jesús estaba con él. Es decir, esta frase, porque yo estoy contigo, es completamente suficiente
para confiar plenamente en el Señor. Porque es Jesús mismo prometiendo su presencia en la labor de Pablo. Es Jesús mismo que nos dice que Él está ahí. Eso es más que suficiente para confiar. Jesús también le dice, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Quizás, si consideramos el antecedente de la ciudad de Corinto, como era antes de su llegada, la llegada de Pablo, si consideramos la inmoralidad que había en esa ciudad y las perversiones que había, podríamos pensar que la ciudad prácticamente era un lugar desechado por Dios. Así como lo era Sodoma, ¿cierto? Que en cualquier momento el Señor podía destruirla. Podríamos pensar que también Corinto era algo muy similar, por la inmoralidad que había en aquel lugar. Pero vemos cómo la gracia del Señor y cómo la soberana elección del Señor se manifiesta en estas palabras que le dice a Pablo. Le dice, porque aún hay mucha gente en esta ciudad que le pertenece al Señor. Aún no llegan a la luz de la verdad, pero llegarán. Porque el Señor les ha escogido desde mucho antes de la creación de todas las cosas. Y esto perfectamente lo podríamos aplicar a Chillán, a nuestra ciudad, ¿cierto? Aún hay gente que le pertenece al Señor en Chillán, en la ciudad. Aún hay gente que le pertenece al Señor aquí en este sector de Población La Fuente. Aún hay gente que le pertenece al Señor. Quizás no han llegado a la luz de la verdad, pero llegarán. Porque el Señor les ha llamado, les ha escogido antes de la fundación de todas las cosas. Entonces tenemos una razón más que suficiente para llevar el Evangelio de Cristo allá afuera. Para ir afuera a predicar y anunciar el Evangelio. Y estas palabras fueron una garantía para Pablo. Porque durante todo el tiempo que estuvo en Corinto, alrededor de 1 año y medio que estuvo, tuvo que tratar con creyentes que no podían separarse de su carnalidad. Aún incluso después, cuando Pablo ya estaba en esa ciudad, debía enviarles cartas para corregirles, para confrontarles, pero él tenía presente que la promesa del Señor, que en esa ciudad Dios había apartado un pueblo para sí mismo. Y es conforme a esta promesa que Pablo se dedicó a estar 1 año y medio formando discípulos y predicando la palabra del Señor en aquella ciudad de Corinto. Y dice la Escritura que un día los judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el procónsul de Acaya, ante Galión, se llamaba Galión, y precisamente en español, era el Galión español, para que él lo juzgara, diciéndole que este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Los judíos creían que con esta acusación el tribunal iba a tomar riendas sobre el asunto. Pensaban que iba a caer todo el peso de la ley sobre Pablo. Y justo cuando Pablo se iba a defender, justo cuando Pablo iba a hablar, Galión les dice, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, o judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Galión no estaba interesado en la ley de los judíos, mucho menos interesado en cuestiones religiosas que a él no le afectaban, que ni siquiera la parte. Es como si le dijera, ustedes háganse cargo de sus asuntos, yo tengo cosas más importantes que hacer. Lo más probable es que Galión conocía cómo eran los judíos. Ya estaba al tanto de que habían sido expulsados de Roma por este emperador Claudio, por estar haciendo alborotos. Galión ya estaba al tanto de toda esta situación. Y ese fue el motivo por el cual el emperador dio este decreto de expulsarlos de Roma. Y el motivo del alboroto de los judíos era precisamente cuestiones religiosas. Porque el cristianismo estaba entrando en las sinagogas. Porque el cristianismo estaba ingresando allí donde estaban los judíos y muchos eran convertidos, muchos eran alcanzados por el Evangelio. Entonces Galión no quiso seguir perdiendo su tiempo y los echó del tribunal. Y los griegos, dice el texto, agarraron a Sóstenes, al oficial de la sinagoga, y lo
golpearon delante de Galión. Y él literalmente no estaba ni ahí. No hacía caso de él. Porque para él, el judaísmo era una religión lícita dentro del Imperio Romano, una religión válida dentro del Imperio Romano, pero era un grupo sin importancia dentro de la comunidad. Él consideraba que el judaísmo no tenía importancia dentro de la sociedad, entonces le daba igual que le estuviesen golpeando ahí al pobre de Sóstenes. Ahora no sabemos cómo habrá quedado el pobre de Sóstenes después de esa golpiza. Creo que después se convirtió en cristianismo. Le llegó la fe de golpe. Ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice que se nombra un hermano Sóstenes. Es muy probable que Sóstenes se haya convertido al cristianismo. Muchos días después de que ocurrieran estas cosas, Pablo se despide de sus hermanos de Corintos y emprende un viaje a Siria junto a Priscila y Aquila, haciendo una escala ahí en Cencrea, para cortarse el cabello porque había hecho un voto. Es muy probable que aquel voto haya sido el voto del Nazareno. ¿Has escuchado sobre el voto del Nazareno? ¿Sobre el Nazareno? Se dejaban crecer el pelo, ¿cierto? Por lo general, este voto era tomado por un cierto periodo de tiempo, donde se dejaban crecer libremente el pelo, se abstenían de beber vino y no debían acercarse a algún cadáver, nada de eso, porque este voto era una forma de consagración a Dios. Y una vez completo este voto, el cabello era cortado, debía ser rapado y era ofrecido al Señor en una ceremonia especial en el templo en Jerusalén. Probablemente, y podemos ver que Pablo nunca olvidó sus raíces judías. Nunca olvidó que el Mesías era judío y que el cristianismo provenía del judaísmo. Pudo haber, por lo que probablemente, ligado a este pensamiento, pudo haber realizado este acto como una acción de gracia por la protección que el Señor le había otorgado ahí en Corinto. No lo hizo como una exigencia, y esto es, hay que tenerlo muy claro, el voto de Nazareo no lo hizo como una exigencia para que los demás cristianos pudiesen repetirlo. No es así. Tampoco no lo hizo como un ejemplo a seguir. Él sabía perfectamente que estos actos ceremoniales no eran necesarios para seguir a Cristo. Pero sí demostraba que él no estaba en contra de los judíos, porque él seguía siendo parte tenía raíces judías. Él no estaba en contra de los judíos, sino que todo lo contrario. Él quería que todos los judíos reconocieran a Jesús como el verdadero Mesías, como aquel Mesías prometido. Y es por eso que se iba a sinagogas a anunciar a Cristo. Además, por tradición, un voto nazareo solo podía cumplirse en Judea. Y Pablo estaba realizando un Cencrea, aunque probablemente se cortó el pelo bien cortito y posteriormente terminó la ceremonia ahí en Jerusalén rapándose ya por completo para cumplir este voto del Nazareno. Y el texto nos dice que hasta finalmente llegó a Éfeso, dejando a Priscila y Aquila en esa ciudad. Y Pablo discutía en la sinagoga con los judíos, anunciando a Jesús como el Mesías prometido. Pablo quería estar en Éfeso. Antes de ir a Grecia, Pablo tenía el deseo de ir a Éfeso, a Asia. Pero el Espíritu Santo dice que no se lo permitió, no le permitió ir a Éfeso, sino que debía cumplir con su labor en Grecia y realizar su trabajo misionero en esos lugares. Y después de eso, anunciar el Evangelio en Asia. Y esto dio grandes resultados en Éfeso, porque podemos ver que muchos, y en poco tiempo, en un breve tiempo, muchos se convirtieron al cristianismo. Muchos conocieron el Evangelio y lo abrazaron. Y deciden dejar a sus compañeros de travesía. Deciden dejar a Priscila y a Aquila para que continuaran con su trabajo misionero. Quienes le rogaron que se quedara más tiempo, pero no consintió, sino que se despidió de ellos, diciendo: volverán ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose, se fue de Éfeso. Con esto Pablo pone fin a su segundo viaje misionero, regresando a Jerusalén. Es decir, el texto que leímos refleja el término del segundo viaje misionero de Pablo.
de cómo él anunciaba el Evangelio en Corintos y posteriormente en Éfeso. Es maravilloso ver el trabajo misionero de Pablo. Sobre todo la pasión que él sentía por predicar a Cristo, anunciando al Mesías prometido, anunciando de que Jesús cargó nuestras maldades, que Cristo tomó todos nuestros pecados y que pagó por ellos en la cruz. Que como anunciaban los atenienses, como les decían a los atenienses, aquel que murió en esa cruz y que resucitó de entre los muertos. Para algunos esto es una locura. ¿Cómo es posible que alguien haya podido resucitar de entre los muertos? Y de hecho lo podemos ver reflejado hoy en día, que muchos cuestionan el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos. ¿Cómo es posible que esto sea, cómo es posible que Jesús haya resucitado de entre los muertos? Para muchos esto es un motivo de burla, como los que recibió Pablo en Atenas. Pero aún así, el apóstol no desistió y continuó anunciando el Evangelio entre los judíos. Iba directamente a las sinagogas, iba directamente a enfrentarse a los judíos más ortodoxos. Era amenazado, pero aún así no desistió. Era perseguido, pero continuó anunciando el Evangelio. Porque, queridos hermanos, como el nombre de la predicación de esta mañana dice, nadie puede apagar las llamas del Evangelio. Nadie puede oponerse a la misión de Dios y salir victorioso. El corazón de Pablo ardía por anunciar a Cristo. El corazón de Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo movía a predicar, a anunciar el Evangelio, aun cuando se lo opusieran, aun cuando iban en contra de lo que él anunciaba. Pero el Espíritu Santo lo movía a predicar la palabra del Señor. Aunque pusieran un gran precipicio entre Pablo y el mundo, él lo usaba para anunciar el Evangelio a aquellos que son propiedad del Señor. Porque era el Espíritu Santo el que ardía en su corazón y que lo movía a predicar la palabra. Hermanos, ¿acaso somos muy diferentes a Pablo? ¿Acaso no tenemos el mismo espíritu que estaba en Pablo? ¿Acaso no está en nosotros? Pablo tenía miedo. Se la escritura que él tenía miedo. Temblaba muchas veces. Quizás estaba aterrado muchas veces. Estaba débil por causa de la misión de Dios. Pero el mismo Señor le dice, no temas, y continúa hablando. No temas y continúa predicando el Evangelio. Probablemente ninguno de nosotros va a viajar a otro país para predicar el Evangelio. Quizá ninguno de nosotros va a ir a África, va a ir a Asia a predicar la palabra. Pero el Señor ya te tiene un campo misionero. El Señor ya te tiene un campo misionero que está en tu casa, que está en tu familia, que son tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ese es tu campo misionero. A ellos el Señor te ha llamado a predicarles. A ellos el Señor te ha llamado a anunciar el Evangelio. A Congregación La Fuente la ha llamado a expandir el Evangelio por toda la población, por toda la ciudad. Ese es el campo misionero que tiene la iglesia. Tenemos todas las herramientas para anunciar a Cristo. Y además tenemos las promesas de que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hermanos, las llamas del Evangelio jamás serán apagadas. Aunque el mundo quiere imponer su ideología, como lo hemos visto, ¿cierto? De cómo el mundo quiere imponer su ideología, quiere destruir a la iglesia, aunque todas esas cosas pasen, no lo van a lograr. No lo lograrán. Porque el Evangelio, encendido en los corazones de los hijos de Dios, jamás se va a apagar. Cuando el Evangelio nace en nuestros corazones, jamás se va a apagar. Porque arde. Y es necesario anunciarlo allá afuera. El Señor nos promete que las puertas del Hades, las puertas del infierno, nunca vencerán a la iglesia. No la vencerán. ¿Qué mayor confianza necesitamos si el Señor nos entrega estas promesas? ¿Qué mayor confianza necesitamos para salir afuera y predicar la palabra? Les invito a que confiemos en la palabra del Señor.
que avivemos el fuego del Evangelio en nuestros corazones, que podamos compartir esta tremenda buena noticia de que solamente en Jesucristo hay vida eterna, que solamente en Cristo nosotros podemos encontrar la libertad y el perdón de nuestros pecados. Tenemos las herramientas, hermanos. Es necesario que el fuego arda en nuestros corazones. Es necesario que salgamos. Queremos ver crecer a la iglesia. Queremos que Cristo sea glorificado, entonces salgamos afuera y prediquemos el Evangelio. Avivemos ese fuego en nuestros corazones de la palabra del Señor. Así como Pablo, nosotros también estemos dispuestos a salir. Y aunque se opongan a nosotros, no importa si el Señor está con nosotros. Si Él nos ha prometido que nos acompaña. Así que, mis hermanos, les invito a que podamos orar en esta hora, que podamos acercarnos al Señor en oración.